sí, un día no, un día sí, un día no, como que no tiene mucha credibilidad nuestro mensaje, pero si ve que usted persevera hoy, la semana que viene usted sigue, con lucha y con mucha dificultad, el mes que viene usted sigue, entonces eso llama la atención de la gente. Amén, porque hoy hay mucha inestabilidad incluso en las iglesias y que Dios nos ayude a nosotros. Hermanos, se nos ha ido el tiempo. Si alguien tiene algún testimonio medio cortito y breve, damos tiempo para agradecer al Señor. Bueno, César. Por lo menos queremos darle los saludos a los hermanos. Amén, sí, es verdad. Amén. Amén, gracias, hermano César, hermanos de la familia. Nosotros estuvimos orando por nuestros hermanos que el domingo estuvieron en Justo Maeso, con el pastor Yenta, Anita y los hermanos. Y gracias por los saludos de los pastores, amén, que amamos mucho. Hermano Ignacio. Yo también, justamente por la palabra que estaban hablando, la perseverancia de la fuerza de Dios y amén. Amén, gracias a Dios. Dios sigue ayudando a nuestro hermano Ignacio a seguir perseverando. Amén, hermano Neri. Quiero agradecer en primer lugar a todos mis hermanos de la iglesia, a todas mis hermanas, a todos. Amén. Que vienen de afuera, a todos, a ellos que desde el Chaco, hermano de este, todos. Amén. Ayer estuve orando, estuve orando mucho por ustedes. Amén. Y a todos los que de afuera también, quiero agradecer al Señor. Amén. En primer lugar, al Señor. Porque sabe que el miércoles yo vine. Sí. El lunes me pasó un caso a mí. El lunes yo me acosté a las 9 de la noche y le pedí al Señor que yo quería ver algo más, que yo quería luz para mi hermano, que quería ver algo más. Usted quiere creer, bueno, dormí tranquilo esa noche. Yo estoy triste a la noche, yo leo, pero no me queda nada, tampoco siempre lo digo, lo repito. No me queda nada bueno, le pedí a Dios, le pedí al Señor, le pedí. Usted quiere creer que le pedí luz, le pedí algo más para mi hermano. Hace 40 días que estaba grave. Amén. ¿Quiere creer que el jueves me llaman de Montevideo a las 2 de la tarde, diciéndome que había una probabilidad que mi hermano se fuera de alta? El jueves. Le hice esta semana que la vimos, que se podía ir. Bueno, y usted sabe que me llaman y me dicen, sí, ¿cómo no voy a tener fe? Amén. Gloria a Dios. Y usted sabe que me avisan que yo podía ir de alta, que le habían encontrado algo ahí que le estaban cortando la diabetes, le estaban cortando el coágulo de sangre, y encontré unas pastillas ahí, pero él sigue ahí tomando y a su casa, ¿no? Bueno, y se va. ¿Usted quiere creer que el jueves de esta semana me avisan que mi hermano había salido de alta? Amén, gloria a Dios. Mi hermano había salido de alta. Amén. Yo no alcancé a ir a Montevideo en esos 40 días. Me piden de Montevideo que vaya, porque él no quería vivir más. Él me dijo, me pidió por favor, no quería vivir más, no quería sufrir, no quería hacer sufrir a nadie. Yo voy y hablo con él, yo no estaba de acuerdo de esto, nada, de esto no me piden porque no te vean en esto, hermano, perdóname, que Dios te ayude, que yo no te puedo. Amén. Porque en un día, en 4 o 5 horas, lo desahuciaron como 3 veces. Sí. Yo le corté. Sí, amén. 4 o 5 horas de desahuciaron. Bueno, gracias al Señor, mi hermano está en la casa. Amén. Está muy bien, débil, sí. Para día grave, va a seguir asistido en la casa. Ayer ya tuvieron los doctores en la casa de él. Está muy bien, tiene que caminar, dice, hay que ayudarlo, pero hay que ayudarlo. Y saben, usted para mí, lo que yo he sufrido, me ha tocado todas, pastor. Yo primero arranqué con María, después con mi hermana que pierde María en Brasil, que pierde un nieto, un hijo en Brasil. Bueno, acá pierde una hermana y ella pierde un hijo. Y ahora, y mi hermano, en Montevideo mayor grave, como lo tuve. Gracias a he podido salir del todo. Amén. Gracias a Dios, he podido salir del todo. Gloria a Dios. Y sigo pidiendo, y he podido salir, pero esa parte, yo qué sé. Yo como yo le decía a la hermana hace rato, yo no conocía la Biblia, yo no sabía lo que era la Biblia, y le agarré tanta fe, donde estoy con la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, amén.
Amén. Tengo que agradecer a todos a mis hermanos que por voluntad de ellos me llevan a mi casa y usted mismo me lleva y me trae a mis hermanos como Joel, así como el otro como el hermanito ahí, que conmigo ha colaborado un montón. Amén. De repente viene yo 2 por 3 con el coronavirus que está pidiendo nunca pero eso son cosas que tengo que agradecer. Amén. Tengo que agradecer. Aleluya. Amén. Y acá a mi hermana, que cada vez que me voy, me pide, ella me dice, él va a salir adelante, ella me dice, no salir adelante. Amén. Él va a salir adelante. Todas las veces que me voy, ella me pide, me dice, él va a salir bien y mi hermano está en casa. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo escuchar el testimonio de nuestro hermano Neri. Qué bueno, sea agradecido con el Señor, como dijo el hermano, primero con el Señor porque Dios es el que hace la obra en nuestra vida, hermano. Y qué lindo escuchar cómo uno se puede abrazar de la palabra del Señor. Hermano, yo hemos hablado con otra hermana también estos días. Uno a veces no entiende todo como quisiera, pero lo que vamos entendiendo, aunque sea de a poquito, hermano, eso lo vamos abrazando y eso es lo que Dios va a pedir de nosotros. Amén, porque la Biblia nos enseña que Dios no nos va a pedir más de lo que podamos hacer. Amén, Dios realmente es bueno y lo que sí va a hacer el Señor es darnos más de lo que pedimos y entendemos. Amén, pero eso cuando uno se abraza de la palabra. Sí, hermano. Yo no sé orar, yo lo que hago es hablar. Amén. Sí, pero Yo hablo amén. con el Señor. Y pido, ¿verdad? Sí. Sí, amén. Yo no sé orar, pero digo francamente. Sí. Pero esa es la mejor oración es cuando uno habla con Dios. Amén, porque mire que desde la escuelita estamos enseñando qué es orar y los niños dicen hablar con Dios. Amén. Y esa es la mejor, porque por ahí uno puede aprenderse una oración y repetir, pero el Señor mejor prefirió que nosotros hablemos con Él. Amén. Y que pidamos lo que sea necesario y Dios conforme a su voluntad nos va a dar, como testificar a nuestro hermano esa oración por su hermano, que ahora está en su casa allí, algo delicado, pero es otra cosa, hermano, que esté internado a que esté en su casa. Amén. Y seguimos orando por el hermano de nuestro hermano Neri y nos alegramos con este testimonio. Damos gloria a Dios por eso. Será importante orar y pedir oración a los hermanos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Vamos, hermanos, a la palabra del Señor ahora. Vamos al libro de Job. Antes de los Salmos está Job. Gloria a Dios. Porque no tenía un pasaje como base, hoy vamos a hablar, va a ser breve, pero vamos a hablar sobre la integridad. Amén, que es el lema que tenemos para este año. Y vamos a citar el pasaje que tenemos como base para el lema, que es el Salmo 101.6, pero vamos a leer aquí el libro de Job, capítulo 2. Job está antes de los Salmos. Qué bueno es el Señor, alabe a Dios, hermano. Él es el Dios que hace maravilla. Job capítulo 2. Versículo 1, porque hoy vimos que podemos ser fieles, ojalá y seamos fieles todos nosotros, pero tenemos obstáculos y ahora que hablamos de la integridad, también hay oposición para que no seamos íntegros. Leímos sobre Daniel, sobre Ananías, Misael, Azarías, los amigos de Daniel, que tuvieron sus obstáculos, sus luchas, pero se mantuvieron íntegros al Señor. Y qué lindo es eso, hermano. Job capítulo 2, versículo 1, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Mire qué atrevido es. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida.
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, eso es un pedazo de vasija, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra bendita. Te rogamos que, como has ministrado nuestra vida durante este culto, lo sigas haciendo a través de tu palabra. Si hay algo en nuestras vidas que pueda, Señor, convertirse en un estorbo, Padre, que tú lo reprendas en el nombre de Jesús y te glorifiques también este tiempo y que tu palabra fluya, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, en nuestros corazones, en tu iglesia, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta mañana. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Amén. Pueden sentarse solo alabando al Señor. Amén. Aleluya. La integridad bíblica significa vivir de manera completa, íntegra y sin mancha, siendo fiel a Dios y a sus principios en pensamiento, palabra y obra. Va a ser breve lo que hablemos sobre la integridad, y hermanos, es algo que de una u otra manera siempre estamos compartiendo, porque al abrir la Biblia vamos a leer la integridad de principio a fin. Amén, porque Dios es íntegro y Dios también demanda de nuestra vida la integridad. Implica honestidad, rectitud, pureza de corazón y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eso es integridad. Nosotros usamos como sinónimos para hablar de una persona íntegra, le decimos también de una persona honesta, una persona correcta, una persona fiel o una persona leal. Y está bien, dependiendo en qué contexto lo estemos usando. Pero cuando hablamos de integridad, estamos hablando de totalidad o de completitud, que yo pensé que esa palabra no existía, pero existe. Amén, es algo entero. Cuando decimos algo está impecable, le pasó algo pero quedó impecable, es decir, que quedó completito, quedó enterito, sin partes ocultas o contradictorias. Amén, y en este caso habla de una vida coherente en todo momento. Entonces, cuando hablamos de integridad, y yo buscando algunas definiciones, porque leí solo algunas, nos habla también de perfección en el sentido de llevado a término, y de todo lo que hablamos, que todo, todo coincide lo que uno habla, con lo que uno dice, con lo que uno vive, con lo que uno hace. Encuentro que todas estas características definen la persona de Jesucristo. Amén, porque si hay alguien que fue íntegro, que fue intachable, es decir, entero, que fue completo en todo lo que hacía, mire que la Biblia, hablando de esto completo y de algo que sea entero, dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Jesús lo enseñó también así, repitiendo los más grandes mandamientos de la Biblia. Es decir, con todo nuestro corazón, no puede ser a media. Tenemos que amar a Dios con integridad. Gloria al Señor. Por eso vemos siempre a Jesús como el máximo referente en cuanto a la integridad que enseña la Biblia. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué tenemos que ser íntegros? Hay unos ejemplos claros, algunos lo vimos como el de Job, y tal vez lo repasemos, porque Job es un ejemplo de integridad. Pero, por ejemplo, el salmista David en el Salmo 15 se hace una pregunta y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Cuando él dice, ¿quién morará en tu monte santo? Si yo actualizo esa pregunta, diría, ¿qué tipo de persona es digna de estar en la presencia de Dios? Y el salmista que hace la pregunta también responde y dice, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Me gusta una versión que dice, es sincera consigo mismo. ¿No es cierto? Porque a veces, hermanos, queremos aparentar, el ser humano tiene esa facilidad, como que por inercia, por instinto o por excusa, tratamos, hermanos, de mostrarnos intachables cuando realmente dentro Dios está viendo una falta de integridad importante. Pero, hermanos, tiene solución todo esto, porque estamos en el camino de la perfección. Vemos en el Salmo 101, que ahora vamos a repasar,
y Dios va a demandar de nuestra vida esa integridad que nosotros podemos llegar a alcanzar. Pero hermano, no es para cualquiera. ¿Quiénes quieren habitar en el monte santo de Dios? ¿Quién quiere sentirse digno de estar en la misma presencia de Dios? No solo de llegar al cielo, porque todos queremos eso. Pero mientras tanto acá en la tierra sabemos que podemos llegar a sentir la presencia de Dios, que de hecho el creyente es llamado a vivir en la presencia de Dios. Todos los días de nuestra vida, todos los días. Si un día no lo sentimos, pero la convicción, la fe, nos da la certeza de que estamos en la presencia del Señor. Amén. Damos gloria a Dios por eso, hermano. Porque es hermoso el privilegio de vivir en la presencia de Dios. Pero la Biblia dice, ¿quién va a vivir en la presencia de Dios? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Cuando leí por primera vez, o las primeras veces durante mucho tiempo, el Salmo 101.6, que es el que tenemos aquí escrito, nos falta el versículo, ahí está la cita, pensaba que era Dios hablando y que era la forma de pensar de Dios, que sí lo es, pero si usted va al Salmo 101 sin perder de vista donde estamos leyendo en Job, David está hablando del tipo de persona que él va a dejar entrar a su casa. Amén. Del tipo de persona que él va a querer, porque recuerde que David se rodeaba de los mejores. ¿Se acuerdan de los valientes de David? Él elegía a los mejores, es más, no siempre los elegía él. Algunos venían a él porque él tenía algo que le llamaba la atención por su valentía. Porque David era un guerrero de verdad, David iba para adelante, además era un hombre de Dios. Y todos querían acercarse a los hombres de Dios, porque saben que la gente de Dios va a tener victoria donde vaya. Entonces a David lo rodeaban cuando él estaba huyendo, lo rodeaban cuando él tenía un gran ejército, o cuando estaba solo, lo rodeaban también. Porque llamaba la atención el carácter de esta persona que Dios le llamó un varón conforme a mi corazón. Amén. Y David dice en el Salmo 101.6, gloria a Dios, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y siempre, porque creo que escuchaba mucho de mi padre y de muchos creyentes este versículo, se escucha muchísimo, tal vez ahora no lo he escuchado tanto, pero uno lo había guardado en memoria y siempre pensaba que era Dios diciendo, mis ojos pondré los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Pero si usted lee el Salmo, está hablando David de su casa y está hablando David de su palacio. Él decía, yo no voy a llevar a mi casa a la gente deshonesta. Yo no quiero que en mi palacio me esté sirviendo una persona que un día, aunque le pasó en algún momento, me traicione, me dé la espalda, sea una persona desleal. Él se rodeaba de los mejores. Y David decía, a mí me va a servir el que sea íntegro. A mí me va a servir la persona que sea intachable. Y pensándolo así, hermanos, aunque esto lo dijo David, Dios también piensa de la misma forma. Y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nosotros como cristianos individualmente, ojalá también tengamos ese sentir y pensemos, yo me voy a rodear de este tipo de personas. Amén, porque vamos a ver, la integridad no es la que procede o fluye de aquella persona que no se equivoca, que no tropieza, sino de aquel que tropieza y se levanta, que sigue siendo íntegro a pesar de los obstáculos y a pesar de los tropiezos que tenga en el camino. Y el mismo Salmo 101, versículo 2 dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré, esto es integridad también, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí y no conocerá el malvado. Que Dios nos ayude. Amén. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré el de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y yo no voy a participar en ese tipo de pecado o de actitudes. Amén. Y ahí viene el mismo David a decir, mis ojos pondré los fieles de la tierra. Si yo tengo que elegir gente que me rodee, gente que me sirva, porque él llegó a ser rey, yo voy a elegir a los mejores. Tal vez las personas que se destacaban solamente como tú, valientes, que eran realmente valerosos, vigorosos, guerreros, que iban para adelante y tenían victoria.
Eso sí los tuvo, pero también que en su corazón procedan con honradez. De eso se rodeaba David. Amén. Gente que fue realmente confiable. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Amén. Ahora, Dios está pensando de la misma forma y por eso lo tenemos como lema. Dios está buscando gente que ande en el camino de la perfección. Y ese es el camino, hermano, que estamos transitando nosotros. Con dificultades y a veces con bastantes dificultades, pero gloria a Dios que vamos en el camino de la perfección. Y lo que les decía, la palabra perfección, aquí viene de un término hebreo que significa tamim, no se refiere a la ausencia de errores o a ser impecables, sino a la integridad de corazón, a la sinceridad y a la madurez moral. ¿Vieron? Uno dice, a veces, hermano, el enemigo, ¿cuánto nos ataca? Más cuando es una persona que quiere servir a Dios. ¿Cuánto le ataca cuando se equivoca? Cuando dice otra vez tropecé, yo que quería servir a Dios, yo parecía que estaba cerca, pero hermano, el diablo, como decimos, le taladra la cabeza. Porque sabe que hay un potencial y sabe que hay un corazón que le quiere servir. Por eso, hermano, hay que persistir. Amén, que a veces que las personas que parecen más llenas de cualidades, de características, que son destacables, son los que menos sirven. ¿Cierto? Porque solo buscan ser impecables, pero pasan por alto lo más importante, que es servir a Dios, con lo que Él nos ha dado y con lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén, a ese camino de la perfección nos estamos refiriendo, a esa integridad nos estamos refiriendo. Amén, gloria al Señor. Ya que estamos en los Salmos, hay un versículo que a mí siempre me ha gustado, en el Salmo 84, y es un versículo que no podemos pasar por alto, porque yo me pregunto, ¿por qué ser íntegro? Amén, sí, porque Dios manda, claro, pero hay muchos motivos. Salmo 84, ese salmo tan conocido, versículo 10 y versículo 11. Gloria a Dios. Mire qué lindo, hoy la hermana decía que es importante estar siempre en los cultos, cuando podemos estar, siempre estar. Salmo 84, versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Por eso yo quiero estar acá. Porque Dios, mi Dios es sol y escudo, es mi sol y mi escudo. Gracia y gloria dará Jehová. ¿Qué dice el final del versículo? Amén. No quitará el bien a los que andan en integridad. La Biblia habla siempre de que Dios premia, que Dios galardona, que Dios bendice a los fieles. Dios no va a dejar de bendecir a los íntegros. Y recuerda, hermano, nosotros podemos ser íntegros. Amén. Nosotros podemos ser íntegros. Porque ¿qué es lo que ponemos por delante? Bueno, lo complicada que está mi vida en este momento para que yo sea íntegro. Tengo un montón de desafíos de por sí y todavía Dios quiere que yo sea íntegro. Hermanos, pero podemos ser íntegros. Amén. Me gusta cuando la Biblia usa referentes en el Nuevo Testamento del Antiguo. Y por ejemplo, Santiago usa a Elías cuando habla de la oración. Y él dice, pues, sí, Elías, claro, cualquiera, si orás y cae fuego del cielo, pero ¿qué dice Santiago? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es un hombre que era tentado de carne y hueso, que se enfermaba, que le pasaba una cosa a la otra, que tenía enemigos, que a veces estaba triste. Si estaría que a veces una vez se angustió y casi se deprimió tanto que se fue y dijo, Señor, matame. Quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Están todos muertos los que te siguen. Soy el único fiel que queda. Pero el Señor trata con él. Porque Dios, Dios respeta nuestros procesos. Dios sabe que no somos ningún tipo de Superman. El asunto es no aflojar, porque Elías no es que quiso apostatar de la fe. Elías, como Jeremías en su momento, Señor, ya no puedo más. Sin embargo, el Señor vino para fortalecerle de distinta forma a estos hombres de Dios. Pero Elías era como nosotros. Amén, Elías era como nosotros, pero que dice, oró y no llovió por 3 años y medio. Volvió a dar Elías como nosotros y llovió sobre la tierra y Dios trajo bendición para la tierra. Amén. ¿Y cuántos ejemplos tenemos, hermano, en la vida de Job, como estamos hablando también?
Porque es fácil, uno dice, yo voy a ser íntegro mientras todo marche sobre rueda. Pero dice Job capítulo 2, versículo 3, que es donde comenzamos. Dios le dice a Satanás, aún retiene su integridad. ¿No te das cuenta? Le dice al diablo, ¿no te das cuenta cómo es mi siervo Job, cómo es mi hijo? Que es un hombre íntegro, un hombre recto. Sí, era recto antes que le pase todo esto, que se le mueran los hijos, que se le mueran los siervos, que pierda sus bienes materiales. Era recto, era íntegro. Pero ahora le dice Dios a Satanás, pero aún retiene su integridad. Aún cuando me dijiste que lo arruinara sin causa, todavía sigue siendo íntegro. Y ese es el término que yo quiero usar. Todavía. Amén. Todavía es íntegro. Le pasa esto, le pasa lo otro y todavía es íntegro. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque vamos a sufrir en el camino todos. Todos. Unos más fuertes que otros, es verdad. Pero vamos a sufrir pérdida. Vamos a sufrir la soledad. El desprecio. Algunos hermanos son muy despreciados. Y a veces por sus seres queridos. Nosotros nos ha tocado, yo que he llevado, me han acompañado para diferentes lugares. He visto el desprecio de la familia, de las hermanas y hermanos que sirven. De primera mano, cosas que a uno le duele viéndolo de afuera. Imagínate que lo experimenta. Pero de acuerdo a lo que uno puede soportar, Dios va a permitir y Él nos va a sostener. Pero podemos ser íntegros todavía. Pase lo que pase, podemos ser íntegros. Y todavía, hermano, viene la esposa de Job, que es lo que le iba quedando. Por eso a veces dicen, más vale solo que mal acompañado. Con todo lo que le estaba pasando, viene la esposa y le dice, todavía retiene su integridad, hermano. ¿Qué uno espera en ese momento? ¿Qué uno espera en ese momento, hermano? Pero a veces Dios permite. Permite personas de este tipo. Aún retiene tu integridad y no fue solamente eso, maldice a Dios y muere. Hay versiones que él dice bendice a Dios, pero le dice muere, porque algunos quieren defenderla. Dice no, pero en realidad el original dice que ella dijo bendice a Dios y muere. Pero le dijo lo que le haya dicho, maldice o bendice a Dios y muérete. Le está diciendo, ¿por qué todavía sos íntegro? ¿No te das cuenta que no te sirvió de nada? Eso es lo que le está diciendo la mujer. Morir de una vez por todas y dejar de sufrir, porque algunos lo piensan así. Pero ¿qué responde Job? Y qué lindo, hermanos. Porque dijimos que la integridad se tiene que ir parejo. Tiene que ir de la mano en lo que yo digo con lo que yo hago. Job podía rezongarle y decirle de todo. Hija del diablo. Y tanta cosa. Hasta podía insultarla. Pero mire el corazón de Job. La integridad está allá adentro en su corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Él le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ha hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y aunque él va a seguir padeciendo, y en el capítulo 1 también, lo que hace Job es solamente adorar a Dios y decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él dice que en todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No acusó a Dios de injusticia. Es lo que dice la Biblia. Pero hermanos, la pregunta es, ¿todavía retiene su integridad? ¿Qué nos estará pasando a nosotros hoy, en este mismo momento? Y a veces capaz que el diablo viene, ¿todavía retiene su integridad? Es decir, vale la pena que siga siendo íntegro, porque el diablo viene así con astucia. Pero que Dios nos ayude, hermanos. Más bien, si tenemos que cerrar la boca, pero que nuestro corazón se humille delante de Dios. Y que ni con nuestra boca ni con nuestro corazón pequemos contra Dios, solamente le adoremos. Porque, hermanos, lo que estemos pasando va a pasar. Hasta lo de Job parecía que era una eternidad que duraba, pero si usted conoce la historia de Job, termina de una forma muy, muy bendecida por Dios. De una forma preciosa. Para el que quiere ser íntegro hay obstáculos, de cosas, de personas, de nuestro adversario el diablo. Pero hay algo que le dice un amigo de Job, que bien, de ahí se habrá salido el dicho, ¿no? Con amigos así no precisamos enemigos. Porque en Job capítulo 4, versículo 6, el amigo de él, Elifaz, le dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza?
¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Yo creo que aunque ellos hablaban, y con respecto a Dios con razón, pero con respecto a Job sin razón, sin embargo, cuando ellos le dicen a Job, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Gloria al Señor. Hay una versión actualizada que dice, ¿no te da esperanza tu vida de integridad? Y la verdad, hermanos, que a Dios, a Job, le dio esperanza a su vida de integridad. Amén. Él sabía que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Él sabía que el que es fiel, Dios le bendice. Hermano, tarde o temprano Dios le bendice, Dios le honra, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Amén, gloria al Señor. Pero hay algo más que dice el mismo Job y que tiene que ser la determinación de nosotros. En el capítulo 27 de Job, versículo 5, para ver hasta dónde Job está dispuesto, hasta dónde Job va a aguantar la presión, la opresión y los ataques. Job 27, 5. Nunca tal acontezca que yo justifique, le dice a sus amigos. Pero dice el final de Job 27, 5, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las 7 iglesias? Sé fiel hasta la muerte, dice Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Hasta que muera, dice Job, no quitaré de mí mi integridad. Es el mismo Job que dice, aunque él me matare, yo en él esperaré. Amén. Yo confío en Dios no por lo que diga la gente. Porque la gente un día te dice qué bien cómo va y otro día te dice dónde está tu Dios. Entonces yo no confío por lo que dice la gente, confío por lo que Dios me dijo a mí. Confío por lo que es Dios para mí. Amén. Confío por lo que es Dios en su esencia, en su persona. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Hay seguridad para el que anda en integridad. ¿Qué dice Proverbios capítulo 10, versículo 9? ¿Usted quiere andar seguro, andar confiado, andar tranquilo? Le recomiendo la integridad y me la recomiendo a mí también. Proverbios 10, 9. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Que Dios nos ayude. Cuando habla de pervertir sus caminos, es el que tuerce sus caminos. El que se tuerce, y a veces, hermanos, somos tentados a que nos tuerzamos. Amén, porque uno se debilita en la fe y ya empieza a pensar que nada tiene sentido, para que esto, para que lo otro. Y si uno se descuida, no le encuentra la motivación a la vida cristiana. Amén. Pero si usted quiere andar confiado, la Biblia dice, Proverbios 10, 9, el que camina en integridad anda confiado. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos terminando y le leo un versículo más en el Salmo, capítulo 37. Gloria a Dios. Bendito Dios. Versículo 37. El íntegro es una persona digna de observar, digna de imitar. Sin embargo, el que se tuerce va a ser quebrantado. Amén. Porque lo dice la Biblia y se comprueba cuando observamos a la gente que se tuerce. Que Dios nos ayude, hermanos, a permanecer y perseverar en este camino maravilloso. Salmo 37, versículo 37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Amén. Somos hombres y mujeres de paz. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, dijo. Amén. Que Dios nos ayude a ser personas de paz, pero sobre todo a ser íntegros. Considera al íntegro y mira al justo, porque a veces ponemos nuestros ojos en otras cosas. ¿Por qué llega a esta conclusión el salmista? Porque antes, en el versículo 35, él había puesto sus ojos en los impíos. Y dice, yo vi al impío sumamente enaltecido que se extendía como laurel verde. ¿Cómo prosperaban los malvados, la gente incrédula? Pero dice el 36, pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Y ahora sí, considera al íntegro. Este sí, el íntegro no pasa, el íntegro permanece para siempre. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz.
Hermanos, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no pasará. La Biblia dice que los deseos de la carne, hermanos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que anda en integridad vive confiado, hermano. Nosotros queremos andar confiados. Queremos esa confianza. Porque no está bueno caminar por este mundo, en el trabajo, en la calle, y tener ese miedo. Tener esa conciencia que atormenta o que acusa todo el tiempo si somos perdonados. Si somos hijos de Dios. Si estamos caminando el camino de la perfección. Amén. Y recuerde lo que dijimos, no es el que es impecable en todo lo que hace, porque hermanos, somos seres que fallamos, que nos equivocamos, que tropezamos. Pero el Señor también dice que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Así que no te salgas de ese camino. No salgamos de este camino que a veces se pone bravo, a veces se pone duro. Pero busque la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo. Aférrese, como el hermano decía, a la palabra del Señor. Aunque a veces no la entiende, aférrese más todavía a esta palabra maravillosa, hermano, que a veces sin darnos cuenta, esta palabra es la que nos está sosteniendo. No nos damos cuenta, pero esta palabra es lo que nos hermanos, hace que se aumente nuestra fe. Porque la Biblia dice en Romanos 10:17, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que démosle importancia a esta palabra maravillosa de Dios, para que nos ayude a transitar el camino de la perfección, para que podamos servirle a Dios para siempre. Amén. Y que seamos como Job, pase lo que pase, no quitaré de mí mi integridad. Amén. No voy a dejar de ser íntegro. Fallé, tropecé, tengo esta presión, estos ataques, pero quiero seguir. Me levanto con la ayuda del Señor y sigo adelante. Me levanto con la ayuda del Señor y sigo adelante. Amén. ¿Todavía retienes tu integridad? Hermanos, sigamos reteniendo nuestra integridad. Pidamos ayuda. Si Job pudo, hermanos, Job no era mejor que nosotros. Amén. Él vivió muchísimo tiempo antes tal vez de la ley, de todo, pero hermano, Dios ya estaba ahí. Y Dios, pasaron miles de años y todavía Dios sigue buscando corazones íntegros. Amén. Recuerde en el Salmo 51 cuando David había pecado contra Dios, dijo, Señor, tantas cosas le pidió, pero en el versículo 10, él le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y necesitamos que Dios haga esa obra en nuestras vidas. Vamos a pedirle gracias a Dios por su palabra maravillosa. Padre celestial, Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque tu palabra es hermosa, Señor. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra